Estimados estudiantes del curso Colombia, Territorio y Sociedad, reciban un cordial saludo. Continuando y retomando este segundo módulo, esta segunda unidad del curso, vamos a desarrollar el tema denominado el ordenamiento territorial en Colombia. Este es un tema muy importante cuando hablamos del contexto del desarrollo local, porque obviamente la distribución y la administración del territorio adecuadamente por parte de las sociedades también tiene como efecto una mejor planificación y organización de las políticas públicas y de la atención a diferentes temáticas relacionadas con la calidad de vida de los seres humanos. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos antes de iniciar pues con la exposición temática, a tener en cuenta que la base fundamental del ordenamiento territorial está sustentada en algo que estoy señalando acá en esta lámina de presentación del tema de hoy, que es la protección del medio ambiente. Bueno, la pregunta clave de este tema es ¿cuál es la importancia del ordenamiento territorial? Ordenar el territorio ha sido una de las, digámoslo así, actividades históricas que más ha desarrollado el ser humano. El ser humano ha apropiado el territorio desde tiempos remotos, ¿sí? Desde la misma comunidad primitiva, el neolítico. Hemos pasado por civilizaciones de la historia antigua, de la Edad Media, de la modernidad y hoy en día también de esta posmodernidad y de este mundo desarrollado, en donde la ordenación del territorio y los elementos adecuados de este, ¿sí? Tienen que ir en armonía con la preservación del medio ambiente y la planificación de las actividades industriales, urbanísticas, la movilidad de los servicios públicos, la calidad de la vivienda y el patrimonio cultural, entre otras, son una de las principales premisas fundamentales del ordenamiento territorial. Por eso, como ustedes observan en esta lámina, la importancia del ordenamiento territorial es que este contribuye a la regulación y promoción de la localización y uso sostenible de los asentamientos humanos, es decir, de todas las actividades humanas, tanto económicas, sociales y relacionadas con el desarrollo físico-espacial, sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones que se encuentren o que emergen en los territorios. Por ello, considera, como les venía diciendo, como principio fundamental criterios de orden ambiental, económicos, socioculturales, institucionales y geopolíticos. Este esquema que ustedes observan, que obviamente es extraído de un documento, si no me equivoco, es del Ministerio de Vivienda o del Departamento Nacional de Planeación, y pues hace alusión a la importancia del ordenamiento territorial, ya que este es un proceso para ordenar la interacción de la población con el territorio. Y obviamente pues, hay una visión integral, concertada y de largo plazo. Tiene que ver con la organización física, espacial, acorde a los objetivos del desarrollo sostenible que ustedes ya conocen, en función de sus necesidades tanto biológicas como culturales, políticas y sus patrones de producción y consumo. Esta imagen nos muestra que la población ocupa, crea y transforma el territorio, pero también el territorio reacciona ante las actividades humanas que en él existen, de acuerdo a su capacidad, si lo mencionamos en términos más de las ciencias naturales y de la geografía, de su biocapacidad. Y obviamente el territorio es un medio natural y como nos hablaba Milton Santos, es un medio creado. Y en ese sentido hay que entender que dentro del ordenamiento territorial se puede presentar si existe un adecuado uso de ese territorio, un equilibrio, pero si existe una sobreexplotación o una no planificación, la reacción va a ser de tensión entre población y territorio. Bueno, el ordenamiento territorial es muy importante, tiene digámoslo así, algunos aspectos trascendentales. Por ejemplo, la construcción del espacio y el territorio, como yo les venía diciendo, se ha dado de manera histórica en lo que conocemos como la conformación de ciudades. Recuerdan ustedes el curso de organización del planeta de las primeras ciudades, ¿sí? De la historia, Cataluyú, Uruk, Tebas, Memphis, Babilonia, etc. Y pues más adelante aparecen las ciudades de la Edad Media con sus grandes, digamos, las emblemáticas y bueno, después las ciudades industriales que más adelante aparece el urbanismo como una reacción ante esa desorganización del crecimiento urbano desmedido.
Bueno, los objetivos del ordenamiento territorial son generar políticas de bienestar y economía para todos sus habitantes. En sí, buscan estas políticas ordenar el territorio. Y esta parte que está acá me parece también clave, es la expresión de la política económica, social, cultural y sobre todo ecológica de toda la sociedad. El ordenamiento territorial permite entonces el desarrollo socioeconómico de las regiones, ¿sí? De acuerdo a las potencialidades y capacidades de desarrollo económico endógeno y a toda digámoslo así, a toda la estructura y la organización que exista dentro de ellas. Permite la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Creo que debe ser como el espíritu y la naturaleza del ordenamiento territorial. Si no existe protección del medio ambiente, no podemos hablar de desarrollo económico, de calidad de vida, de vivienda, ¿sí? De salud, etc. En sí, o en cierta manera, esto busca la utilización, y esta palabra quiero que la observen muy bien, racional del territorio, ¿sí? Cuando hacemos un uso racional del territorio, tendríamos mejor calidad ambiental y eso permitiría mejorar la calidad de vida de los habitantes que coexisten y viven en este medio. Por eso es importante tener en cuenta lo que hemos venido realizando en esta clase, las lecturas de territorio, lo que yo les comentaba que nos planteaba la representante del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el tema de educación cuando estuvo el año pasado en este encuentro de educación ambiental. Tenemos que hacer lectura de nuestros territorios, observar nuestros territorios, conocerlos, ¿cierto? Sus potencialidades. Cuando hablábamos allá de las características del espacio geográfico, yo creo que esos son por eso empezamos haciendo esos análisis tan sencillos, pero que obviamente, aunque nos parezcan sencillos, son fundamentales. Observar el territorio como un sistema complejo, como nos planteaba el maestro Carrizosa en ese encuentro de educación ambiental. Un sistema complejo donde existen relaciones e intercambios es un sistema de referencia tanto social, por la presencia del ser humano, y natural, porque obviamente ha sido modificado por este. Entender que en el territorio se desarrollan formas específicas de organización y ocupación que son generadoras de características propias de diferentes identidades culturales. Cada lugar, cada espacio, cada territorio tiene el resultado de una identidad cultural y un proceso social de desarrollo muchas veces, digámoslo así, diferente. Por eso es necesario visualizar el territorio, como lo hemos venido recalcando en estas clases, como una construcción social, así como hablábamos del espacio geográfico. Bueno, el ordenamiento territorial contribuye a estos aspectos fundamentales. Primero, el desarrollo territorial. Si las sociedades más desarrolladas o los grupos sociales más desarrollados tienen como premisa fundamental la organización de su territorio para lograr el concepto que se ha venido hablando durante muchos semestres en esta licenciatura, que se llama desarrollo. En este caso, nuestro énfasis, desarrollo local, porque ustedes saben que existe un desarrollo denominado desarrollo territorial. ¿Por qué? Porque localiza las actividades según sean las necesidades y aspiraciones de la población y los recursos disponibles, tanto naturales como humanos y construidos. De acuerdo a la potencialidad de ese territorio se dan esas diversas actividades, ¿cierto? Entonces también, eso también tiene una connotación de orden, digámoslo así, político, porque se da un control territorial. ¿En qué sentido? En que se regula el uso del suelo y el aprovechamiento de los recursos y las actividades humanas según criterios de sostenibilidad. Entonces se controla la expansión urbana, la protección de las fuentes hídricas, las emisiones contaminantes, la calidad de vivienda, se habla de gestión del riesgo, de protección de ecosistemas estratégicos, etc. También permite una organización espacial porque distribuye de manera coherente, ¿cierto? Cada cosa en su lugar. ¿Sí? La zona industrial, ¿dónde va la zona industrial? Las zonas ecosistémicas, zonas verdes, la movilidad, ¿sí? Las zonas residenciales, los cuerpos de agua, ¿sí? Tantas cosas que tienen lugar en dicho espacio según criterios de integración con el entorno, y estos dos conceptos me parecen también que son sustanciales en ese aspecto de funcionalidad y armonía, ¿sí? En un espacio, en un territorio. También contribuyen con el equilibrio territorial porque promueven niveles similares de calidad de vida. ¿Para quiénes? Para los habitantes. Ingreso, condiciones de vida y trabajo y obviamente, como mencionaba este concepto, calidad ambiental, y conduce a la equidad entre las diferentes unidades. Para este tema, entonces ustedes van
a escuchar mucho hablar en el ámbito, digámoslo así, de las entidades territoriales de la existencia de un POT que se llama Plan de Ordenamiento Territorial. Obviamente ustedes que son licenciados, van a ser licenciados en Ciencias Sociales con énfasis en desarrollo local, eso les va a servir mucho en el tema del trabajo de proyecto de intervención social, y de pronto algunos no vayan a ser docentes o vayan a trabajar más con instituciones públicas o sí del Estado, pues esto es un aspecto que les va a servir mucho. Es una herramienta que poseen los municipios y los distritos, ya sabemos, las entidades territoriales, para planificar y ordenar el territorio, como objetivo de integrar la planificación tanto física como socioeconómica y lo que yo les venía comentando, el respeto al medio ambiente. Entonces ya sabemos las siglas del POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Bueno, en el año 97, la normativa que nos habla del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial, ¿cierto? Con la ley 388, como un instrumento de planificación de cada territorio en el país. ¿Qué función tiene? Regular la utilización, ocupación, ¿sí? El ser humano y transformación del espacio físico de dos características. Recuerdan el curso Colombia, Territorio y Sociedad 1. Se habla del urbano y también de lo rural. Bueno, es importante hablar del POT porque es una ruta, es una orientación muy, digamos así, muy determinante para la toma de decisiones como las siguientes: proteger el medio ambiente, creo que es una de las principales; prepararse para una tragedia, recordemos que Colombia es uno de los países con mayores amenazas naturales, además de las socionaturales, y la más reciente y más trágica que hemos vivido es la que ocurrió en Mocoa, ¿cierto? Pero también conocemos lo de Gramalote, los terremotos del eje cafetero, de Popayán, y la tragedia de Armero, que es una de las más, digamos así, más graves que ha ocurrido en nuestro país. Y tenemos que hablar ahora de no de reaccionar ante un desastre natural, sino estar prevenidos ante ellos. Construir viviendas de interés social, ¿sí? Hasta mega edificios, que es lo que se está presentando mucho en el fenómeno urbano en Colombia. Ampliar o limitar las zonas comerciales o industriales que no lleguen a afectar el medio ambiente. Bueno, aquí hay unos elementos que hay que tener muy en cuenta: que el plan de ordenamiento territorial es un instrumento tanto técnico, porque da alguna serie de orientaciones, y normativo, porque está regulado bajo esa ley del año 1997. Es un instrumento de planeación y gestión de acciones, son también de carácter político, administrativas, pero también de planeación física, que orientarán el desarrollo del territorio municipal por los próximos años. Regularán la utilización, ocupación y transformación del espacio físico, tanto del paisaje urbano como del paisaje rural. Como ustedes ven acá, este punto es también, digámoslo así, una reflexión muy importante. El POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, en esencia es el pacto social que hace, o el acuerdo que hace una población para utilizar su territorio. Debe ser producto entonces de una efectiva participación de toda la comunidad, de los diferentes actores sociales que conviven y coexisten en esos territorios y están relacionados con la dinámica territorial. Entonces, de lo que venía hablando este esquema también nos resume qué es el POP, ¿cierto? Y aquí ustedes ven acá como les decía, algo muy importante: el pacto social de una población para relacionarse con el territorio. Y en él se regulan acciones de utilización, ocupación y transformación del espacio físico, tanto urbano y rural. Es un conjunto de acciones políticas, administrativas y de planificación tan física, orientadas al desarrollo del territorio municipal. Y acá esto que les venía también comentando es un instrumento tanto técnico por sus orientaciones y normativo porque está regulado por la ley de planeación y gestión de largo plazo. Bueno, la pregunta clave que algún estudiante diría: bueno, profesor, ¿y cómo se categorizan o cómo se establece el POT? Teniendo en cuenta ya lo que hemos venido hablando de entidades territoriales. Bueno, todos tienen la misma, digamos la sigla, el mismo objetivo, pero según y teniendo en cuenta el número de habitantes por territorio, se denominan de una diferente, o tienen algunas siglas de diferente denominación. En sí, todos los municipios del país, de acuerdo con las características y tamaño, tienen establecidos diferentes tipos de planes de ordenamiento territorial de la siguiente manera. Cuando hablamos de las siglas POT, Plan de Ordenamiento Territorial, estamos hablando de planes que se establecen en municipios con una población superior
a 100.000 habitantes, es decir, pongamos un ejemplo muy cercano a la ciudad de Cúcuta. Pero si hablamos de municipios con población entre 30 y 100.000 habitantes, estamos hablando de planes básicos de ordenamiento territorial. Posiblemente, no posiblemente, Pamplona, si ustedes consultan la página de la alcaldía municipal y descargan, vamos a encontrar que en Pamplona hay un plan básico de ordenamiento territorial. Y ya para, pues, digámoslo así, municipios más pequeños, con población inferior a 30.000 habitantes, no tenemos ni plan de ordenamiento ni plan básico, sino tenemos esquemas de ordenamiento territorial, ¿sí? Para municipios con población inferior a 30.000 habitantes. Pero como les venía diciendo, hay que aclarar que cuando se habla de POT se hace referencia a todas las categorías mencionadas. Simplemente estamos teniendo en cuenta la cantidad de población y cómo se determinaría según la norma. Bueno, ¿cuáles son los elementos claves para construir el plan de ordenamiento territorial? El primero, tiene que existir una visión de futuro del municipio. Pero esta visión no solamente la tienen el alcalde, el consejo, ¿cierto? O los organismos políticos, sino que es una visión construida en consenso con toda la población. Entre todos pueden construir su plan de ordenamiento territorial y tienen elementos de participación, disenso, consenso, ¿cierto? De acuerdo, para tener una visión de cómo proyectan su municipio a futuro, ¿cierto? De acuerdo obviamente a sus características físicas, naturales, económicas, políticas, culturales, sociales, etc. El segundo es que esos planes de ordenamiento territorial tienen que estar articulados, si es el municipio, con las perspectivas también del entorno regional y departamental. Como sabemos, existe un plan de desarrollo municipal en cada municipio y un plan de desarrollo departamental. Esta imagen es un ejemplo de cómo, digamos que esto es un departamento y que cada piñón es un municipio. Entonces, la idea sería que todos estuvieran engranados, ¿cierto? Que todos estuvieran en sintonía con los planes regionales y departamentales, no que por acá Pamplona separado de Ocaña o de Villa de Rosario o de Cúcuta, sino que todos existiera un diálogo permanente entre las entidades territoriales para tanto lograr el desarrollo local y que ese desarrollo local contribuya a un desarrollo regional, ¿cierto? Esa sería, digámoslo así, en el papel, en teoría, la idea. Y creo que se ha venido trabajando un poco en estos momentos. Sí he percibido que las nuevas alcaldías y nuevas gobernaciones se han reunido, aquí en Pamplona creo que una reunión y se han hecho reuniones sobre cuál es la visión que queremos sobre nuestro departamento y ahí hacen participación cada uno de los municipios, logrando así desde lo propio, desde lo local, contribuir a lo regional. Bueno, también tienen que establecer estrategias y directrices de desarrollo económico del municipio de acuerdo a su potencialidad agrícola, educativa, urbanística, bueno, etc. También hay algo clave acá que ocurrió de pronto en Pamplona y se ha perdido mucho. Algunos estudiantes, también la mayoría de ustedes en la organización de Planeta 2 al finalizar el curso nos dimos cuenta de la importancia de la conservación del patrimonio cultural, ¿cierto? Este es un logo de lo que ustedes conocieron el año pasado. Nuestra casa de mercado en Pamplona cumplía 100 años y obviamente es un patrimonio cultural material del municipio. Los planes de ordenamiento territorial también hacen énfasis en la protección de estos patrimonios, también como herencia, como historia, pero también como potencialidades para el desarrollo turístico, histórico y cultural de los territorios. También tienen que tener presente la conservación, preservación y uso y manejo del medio ambiente, ¿sí? De pronto también tener en cuenta las energías renovables, manejo digámoslo así, de la calidad de vida, por ejemplo, residuos sólidos, de la protección de las fuentes hídricas, de las zonas de arborización, ¿cierto? De ecosistemas estratégicos, del uso adecuado del recurso hídrico, ¿sí? Entre otras cosas. Y algo que se está trabajando en Colombia desde el año 2012 con la ley sobre prevención de desastres es priorizar la prevención de riesgos y amenazas naturales. Como sabemos, en muchos de los territorios ocurren este tipo de eventos. Sin embargo, en Colombia hemos sido, como lo venía recalcando, muy reactivos. Ocurre una tragedia, reaccionan los organismos. Hoy en día la política del año 2012 habla de que tenemos que ser preventivos. No sabemos que
Evitar una amenaza natural es complicado, pero sí conocerla y estar preparado es una de las políticas principales de la gestión del riesgo para que las comunidades tengan el menor impacto cuando ocurra una serie de estos eventos. Es más, hoy en día podría decir que las mismas pandemias tendrían que estar vinculadas dentro de qué hacer ante una emergencia como la que vimos hoy. Creo que hay que cambiar el paradigma y pensar cómo reaccionar la sociedad, cómo prepararse para esto. Por ejemplo, yo diría que en gestión de riesgo tendría que ir el tema del control por ejemplo, en temporadas de cuarentena, qué hacer con la población que no puede trabajar, cómo generar una cultura de que las personas puedan estar en sus hogares, ¿sí? Y atender a las indicaciones de los organismos de salud frente a estas eventualidades. Obviamente que hay un tema complicado entre necesidades económicas y la vida de las personas y la salud. Bueno, el plan de ordenamiento territorial se estructura de la siguiente manera. Tiene un componente general y tiene un componente urbano y un componente rural. En el componente general señala los objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo en los siguientes aspectos. Primero, sistemas de comunicación entre el área urbana y el área rural. ¿Cómo se conecta lo urbano con lo rural o recíprocamente o inversamente lo rural con lo urbano y qué relación tienen? Hoy en día le estamos dando el verdadero valor y significado al campo, al agro, al mundo rural. Es el que nos está soportando y nos está, digámoslo así, nos está dando el sustento en estos días, cierto que estamos viviendo de emergencia. La clasificación del territorio en suelo urbano, rural, de expansión urbana con este crecimiento de las ciudades y con la correspondiente fijación del perímetro del suelo urbano. También tener en cuenta delimitación de áreas de reserva para la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Ya sabemos que en Colombia existen reservas naturales, santuarios de flora y fauna, parques naturales, ¿cierto? Que es donde, y en los territorios, en las ciudades, existen ecosistemas estratégicos que hay que proteger. Humedales, páramos, cuencas hídricas, nacimientos de agua, ¿sí? Bosques, zonas de arborización, zonas donde hay especies de fauna y flora, etc. Y también conocer y determinar cuáles son las zonas que están expuestas a eventuales amenazas y riesgos naturales, deslizamiento, remoción en masa, ¿sí? Pueden ser también amenazas socionaturales debido a actividades humanas, etc. Bueno, el componente urbano del Plan de Ordenamiento Territorial define las políticas, programas, acciones y normas para orientar la administración del desarrollo físico de la ciudad en los siguientes aspectos. Plan vial, cuando hablamos de la movilidad dentro de las ciudades. Plan de servicios públicos domiciliarios, calidad de los servicios públicos, cobertura de los servicios públicos. Estrategias de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de interés social y mejoramiento integral, es decir, de viviendas que se encuentran de pronto afectadas o que necesitan intervención. Y normas urbanísticas. Esta también es, cuando hablamos del urbanismo en la organización del planeta 2, por ejemplo, una arquitectura incluyente. Ustedes se han dado cuenta que ahora en las ciudades, en algunas ciudades, cuando en estos proyectos de desarrollo vial, encontramos ahora que los andenes o las calles tienen rampas. Eso es arquitectura incluyente, es decir, están siendo desarrolladas o construidas para que todas las personas puedan movilizarse en ellas, tanto personas que puedan caminar como personas que no lo puedan hacer. Lo mismo la señalización, el uso de carriles bici, el uso de disposición de elementos para los residuos sólidos, en fin, tantos aspectos que permitirían mejorar la calidad de vida de los ciudadanos dentro un elemento urbano. Bueno, en el componente rural hablamos de políticas, programas, acciones y normas para orientar la conveniente utilización del suelo y garantizar una adecuada interacción entre los asentamientos rurales que se conectan obviamente con las cabeceras municipales. En ese aspecto hay que tener en cuenta la delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos. Sobre todo en el sector rural, ¿no? Encontramos páramos, bosques. Sí, en Colombia lastimosamente se está ampliando la deforestación, se quieren afectar los páramos, se quieren afectar las fábricas de agua, etc. Localización y dimensionamiento de las zonas como suburbanas, ¿sí? donde se está haciendo una expansión urbana que de pronto está llegando al sector rural. Hoy en día, lo que les venía diciendo, en el campo nos estamos dando cuenta de la importancia del sector rural para el desarrollo y para la sostenibilidad del sector urbano. Identificar los centros poblados rurales.
determinar los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua potable en el sector rural, por ejemplo, saneamiento básico, acueducto y alcantarillado en las zonas rurales, expedición de normas para la parcelación de predios rurales que se destinen a vivienda campestre. Bueno, ¿cómo se elabora un proceso? ¿Cómo es el proceso, la dinámica de elaboración de un plan de ordenamiento territorial según la Ley 388 del año 1997? Esta ley establece que, pues, primero esto debe ser un proceso de participación y concertación con todos los actores involucrados, públicos, privados o comunitarios. Para mencionar algunos de los sectores públicos y que obviamente son los principales líderes de estos procesos: la alcaldía municipal, el consejo municipal, las corporaciones autónomas regionales que conocemos como las CAR, en este caso en Norte de Santander sería Corponor, y los consejos territoriales que se encuentran en cada municipio. Actores privados, el sector económico, inversionistas, promotores, dueños de la tierra, ¿sí?, algunos terratenientes, y actores comunitarios. Obviamente uno de los principales somos todos nosotros, la población civil, pero también hablando de lo que la Constitución del 91 determinaba como territorios indígenas y autonomía indígena de las comunidades, y también la consulta previa que se le hace, tenemos los resguardos indígenas y las comunidades negras y otras. El POT pasa por un proceso que cumple 3 fases: la formulación, luego se pasa a un proceso de concertación y consulta ciudadana, y cuando ya ocurre esa fase, se pasa al proceso de aprobación. ¿Por qué es importante un plan de ordenamiento territorial? Porque le da autonomía municipal, recordemos acá cuando hablamos de la descentralización político-administrativa, para la planificación y administración del territorio. Cuando un ente municipal tiene realmente actualizado su plan de ordenamiento territorial y cumple con las necesidades y las aspiraciones de su municipio, estos tienen acceso a recursos adicionales de financiación, cofinanciación por parte de las entidades del Estado para proyectos de desarrollo. También, para lo que venía diciendo, les garantiza recursos para proyectos de obras de infraestructura, ¿sí?, pavimentación, acueductos, obras viales, etc. También tienen acceso a subsidios para sus habitantes para tener viviendas de interés social. También permite un uso equitativo y, lo que venía diciendo, racional del suelo. Y es un elemento, su naturaleza es la preservación del patrimonio ecológico y cultural. También porque permite que estos entes municipales estén, digámoslo así, a tono con las normas sobre prevención de desastres. También contribuye a la ejecución de acciones urbanísticas eficientes que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y el mejoramiento continuo de la calidad de vida